¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de epistemología. En la sesión anterior habíamos enmarcado un poquito el concepto y las áreas en las que la epistemología o la nociología, como términos similares, van a impactar. Hoy vamos a ver la relación estrecha que se tiene entre la nociología o epistemología y la educación. Esta, al ser una materia de estudio, una materia de filosofía, una rama de la filosofía, mejor dicho, un elemento vivo que permite comprender a profundidad el desarrollo del conocimiento, cómo se obtienen estos conocimientos, cuál es su origen, etcétera, va a ser tomada por muchas ciencias como un elemento de estudio que va a preparar a un trabajo de investigación que tiene que entregarse al final del pregrado o al final del posgrado, como en este caso, como la resultante del trabajo de investigación llamado tesis, tesina, proyectos de investigación, etcétera. En este caso es importante que nosotros tengamos muy claro que para la educación va a ser un elemento fundamental que no va a tener como la misma característica con las otras ciencias, con las otras materias, llamémoslas así, con las otras carreras, sino más bien que va a ser un elemento que acompaña a la educación, que acompaña al conocimiento, porque pues estudia toda la formación del conocimiento, todas las características que tiene, la obtención del conocimiento, etcétera, y se va a ver sintetizada en los métodos del conocimiento. Cuando nosotros entremos a filosofía de la educación, cuando entremos a otras áreas del desarrollo del conocimiento, seguramente pues será imperante que nosotros vayamos de nueva cuenta a epistemología. Para eso preparé unas diapositivas que posteriormente las voy a enviar al grupo de WhatsApp, pero se las quiero mostrar a través de esta proyección. La materia pues es epistemología del máster en educación y docencia del sistema educativo Gandhi y que corre a cargo de su servidor, el doctorando Edgar Alan López López. Muy bien, vamos a ir de principio con el concepto para poder desarrollarlo. Vamos a estudiar el día de hoy dos temas. El primero es noceología, es su estudio y el lugar que ésta va a tener entre las otras ramas de la filosofía. Para poder iniciar necesitamos irnos a la etimología. ¿Qué significa epistemología? Quiere decir, desde los dos tratados del origen de las palabras en griego, episteme, conocimiento, logos, estudio. La epistemología, como también es conocida como noceología, va a ser en este caso el estudio del conocimiento. Parece medio contradictorio, parece medio complicada de este elemento, porque entonces si es conocimiento, ¿cómo se va a estudiar el conocimiento? Y si es un estudio, entonces pues no tendría como resultado un conocimiento, y ahí nos empezamos a hacer pelotas con estos conceptos. Pero en realidad el conocimiento puede ser también estudiado desde la obtención de los resultados del conocimiento científico, del conocimiento práctico, del conocimiento filosófico que nosotros tenemos en la actualidad, y cómo se ha ido formando, cómo se ha ido actualizando, cómo se ha ido concretando en la sociedad y qué otros elementos propician el desarrollo de este conocimiento final, llamémoslo así, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que cierto medicamento sirve para actuar en contra del dolor de estómago? Pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si te duele el estómago, esa es sintomatología de alguna otra enfermedad, ¿no? El dolor es sintomatología de alguna enfermedad, pero la detección de ese dolor puede ser que a través del conocimiento práctico, puede ser que a través del conocimiento científico, puede ser que a través del conocimiento filosófico, etcétera, lleve a la conclusión que cierto medicamento, que ciertas hierbas, que cierto elemento nos van a servir para controlar ese dolor. Entonces, espero que el ejemplo quede claro para saber cómo nos va a envolver la epistemología en este caso. Vamos a avanzar. La epistemología va a tener un elemento más, un nombre más, llamémoslo así, otro concepto que se va a relacionar como idénticos: epistemología
y noceología. No hay que olvidarlo, es muy importante, porque si no, cuando avancemos van a decir, bueno, es clase de epistemología, de noceología, porque ya nos hicimos bolitas. Ahora, vamos a buscar una definición para ambas. ¿Qué es la epistemología? Va a fungir como la rama de la filosofía que va a estudiar los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Repito, límites del conocimiento, fundamentos y metodología, y claro, pues obviamente el origen. De aquí que nosotros podamos plantear las siguientes preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Cuál es el modo de conocer? ¿Y dónde se genera el conocimiento? Si alguien realizó antes de este máster una licenciatura en pedagogía, en educación, seguramente le viene a la cabeza este tipo de preguntas cuando nosotros analizamos la filosofía de la educación y los métodos del conocimiento, ¿no? La forma en la que se puede sistematizar, que se puede dosificar, que se puede llegar a aprender también desde diferentes características humanas, desde aquel que puede aprender de una forma muy visual, muy kinestésica, muy auditiva, etcétera, pues seguramente hace como mucha bulla en la cabecita de nosotros. Vamos ahora con las características que va de la filosofía. ¿Cuáles son las características de la nociología? Analiza la base, la naturaleza, la validez y los límites del conocimiento, como lo habíamos mencionado anteriormente. Investiga los distintos tipos de conocimiento que se pueden alcanzar. Repito, esto seguramente nos hace mucha bulla en la filosofía de la educación. Aborda los problemas del conocimiento y las relaciones entre sujeto y objeto, dos elementos que vamos a tener muy en cuenta en este caso, y va a plantear diferentes métodos o ideas que apoyan a cómo el hombre concibe la verdad. ¿Verdad? El resultado del práctico del conocimiento. Ahora, ¿qué es el sujeto? El sujeto va a ser aquello que es ajeno a la mente del pensador y que se tiene que subsumir y que se tiene que pasar por este proceso de abstracción de la realidad para pasar en la cabeza de uno y después concebirlo como un ente, ¿no? Dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra cabecita, un ente inmaterial en este caso. Por ejemplo, tengo yo aquí, ¿ya la ven? Y esta vaca Holstein seguramente es la vaca que todo mundo cuando le dicen piensa en una vaca, identificamos al ser llamado vaca como un animal de cuatro patitas, con una cola, que tiene una ubre, que hace mu, que es blanca, con manchas negras, etc. La diversificación de este animal también pues puede que nos haga bulla en la cabeza, pero creo que este es como el arquetipo que todos tenemos de una vaquita, ¿no? ¿Cómo es una vaca? Pues con estas características. Ese es el objeto, lo que está fuera de nuestra cabeza. En algún momento del desarrollo de nuestro conocimiento, práctico tal vez, o práctico sobre todo, alguien nos dijo una vaca, o alguien mencionó una vaca, o por ahí escuchamos la palabra vaca, y nosotros pues no hicimos un experimento y empezamos a buscar la teoría de las vacas y cómo es que las vacas llegaron a hacer lo que ahora son, pero alguien nos mostró el dibujo de una vaca, o alguien nos mostró una foto de una vaca, o pasó una vaca por ahí, o pues como se da en la mayoría de los casos, al estar al vivir en un sistema mercantil, hay muchos elementos alrededor que nos hacen querer hacer que consumamos un producto. En este caso la leche, pues es un elemento que no falta en las casas, en los hogares de la gente, sobre todo en México, o que no debería faltar, y siempre trae el dibujo de una vaca. Vamos a poner el ejemplo de la Nutrileche, incluso su personaje pues es una vaquita. La Lala es una vaca, la Alpura es una vaca. Y siempre se muestra este tipo de vacas, claro, pues porque son vacas lecheras. Nunca hubo un proceso en el cual una vaquita se me haya metido a la cabeza para que yo, cuando repita el concepto vaca, las vacas se me salgan por la boca. No, es un proceso de abstracción, está en la realidad del objeto. Y yo comprendí el sujeto vaca o el objeto vaca como un elemento con ciertas características. Ya habíamos dicho, cuatro patas, la cola, la ubre, etc. Lo subsumí
lo retengo en mi cabecita para que en algún momento cuando alguien más venga y me diga una vaca, sepa yo de qué se está tratando. Ahora, la relación que va a tener la nociología o mejor dicho, la relación nociológica, para que ahorita nos vayamos a las teorías del conocimiento, va a ser la concordancia que existe entre el pensamiento del sujeto y el objeto, que es algo que está externo a su mente. Espero no haberlos hecho muchas bolas. Ahora, antes de entrar en las cuestiones de la educación o por qué estudiar epistemología en este caso cuando estamos estudiando un máster en educación, quiero que nos vayamos a este archivo. 20, la página orientación académica. La verdad es que no encontré el autor de este artículo, pero me parece muy interesante, sobre todo muy claro, muy fácil de poder interpretar. Escribe: epistemología y educación, ¿qué es y cómo interactúan? En este caso, se nos habla de cómo existe entre la epistemología y la educación. Se ve sobre todo en los métodos del conocimiento, en cómo la gente aprende, en de qué manera voy a dosificar mis contenidos para que la gente pueda aprender, qué tipo de conocimientos voy a fomentar en mis alumnos para que ellos puedan desarrollar X temario. ¿Esto no se les hace conocido? ¿Esto no parece hacernos bulla en cuanto a los métodos educativos se refiere? Pues yo creo que es bastante pues inquietante esta relación. Bueno, vamos a ir a la conclusión. Es la educación la que permite la adquisición de conocimientos en la actualidad. En este sentido, la epistemología se va a preguntar cómo se origina ese conocimiento, de dónde proviene, cómo se construye un patrimonio cultural y por qué nos debe interesar a nosotros uno u otros saberes. Voy a ponerles un ejemplo muy torpe, muy tonto, porque no creo que debería ser así. Pero imagínense que somos profesores de historia. Y en la historia universal vamos a decir, bueno, ¿estudiamos también la historia de Oriente o solo la de Occidente? Porque se trata de historia universal. ¿Quién sabe? ¿No? Ahí no me quiero meter mucho, pero digamos que por sistematización, por el tiempo, por los periodos, por la carga administrativa, lo que sea, llegamos a la siguiente conclusión: únicamente historia occidental, porque la historia de Oriente, les digo que es un ejemplo muy bobo, porque la historia de Oriente a nosotros, pues nos queda muy lejos, no tiene relevancia, etcétera. Ejemplo tonto. Pero, pues digamos, ahí estamos como en el estira y afloja de qué saberes, de qué conocimientos vamos a realmente a necesitar que nuestros alumnos, en este caso, pues puedan ellos, se pueda llevar a ellos, mejor dicho, ¿no? Porque pues es cierto que existe el método autodidacta, pero más bien qué tipos de conocimientos vamos nosotros a llevarles a nuestros muchachos. Ahora, es Juan Brom quien dice lo siguiente: todas las ciencias sociales, si postulan leyes, pueden ser denominadas ciencias. O mejor dicho, el establecimiento, la característica principal, la característica fundamental por la cual una ciencia tiene que ser interpretada como ciencia, o tiene que tener la carga de ciencia, o tiene que tener la categoría de ciencia, radica en que ésta tenga que establecer leyes. Si no, no puede llamarse ciencia. Y por tanto utilizar el método científico en buena medida para saber pues hacia dónde van tiradas esas leyes, porque yo puedo postular un montón de leyes y pues por ahí decir que se cumplen en las calendas griegas, ¿no? Sin embargo, es la aplicación del método científico, pues el rigor que se necesita para poder hacer esto. ¿Qué es el método científico? Aquí entramos en el segundo capítulo. El método científico va a ser el proceso que se sigue para resolver problemas de manera objetiva y sistemática. Repito, esto es importantísimo: objetiva y sistemática. Se basa en la observación, la experimentación y análisis. ¿Por qué quiero hacer mucho hincapié en que tiene que ser objetivo?
No quiero meterme en asuntos de otra índole, ni de religión, ni nada. Ustedes pueden tener su interpretación, no hay ningún problema. Pero supongamos que yo quiero decretar como ley que el origen de la vida está en la creación divina. ¿Cómo se comprueba eso? ¿De qué manera puedo científicamente demostrar y decir, mira, aquí está la unión de los axiomas, la unión de los átomos, la unión de las teorías, etcétera? Todo esto me da como resultado vida y te lo pongo aquí presente, ¿no? Uno, y este elemento, y aquí está la creación de la vida. Eso, como no lo podemos hacer, pues no podemos postular las leyes. Dice Juan Brom, las ciencias sociales sí tienen característica de ciencia porque pueden crear leyes. En este caso, pues evidentemente vamos a necesitar pasar por el método científico, pero la pedagogía, la educación va a tener sus propias leyes. La pedagogía, según Carlos Álvarez de Zayas, que les recomiendo muchísimo que lo lean, que es un pedagogo cubano contemporáneo excepcional, dice, la primera ley de la pedagogía va a ser la relación indisoluble y dialéctica que existe entre la ciencia llamada pedagogía y la sociedad. Y a mí me parece sumamente maravilloso. De eso hablaremos más, hablaremos después cuando nos toque llevar a la materia, pero pues por ahí nada más quería ponerles el ejemplo. El método científico tiene pasos bien definidos. Creo yo que cuando hablamos de la observación, de la experimentación, etcétera, como que lo dejamos muy ambiguo. Y esta lista de pasos que les muestro a continuación me parecen más precisas. Observar el problema, punto número 1. Plantear una pregunta, número 2. Formular una hipótesis o una explicación, número 3. Realizar una predicción, número 4. Poner a prueba la predicción, número 5, y repetir el proceso, número 6. De ahí la sistematización de los resultados, etc. Pero se los envío en la diapositiva para no detenernos mucho en esto. ¿Dónde radica la importancia del método científico? El método científico es importante porque va a permitir observar, pensar y resolver problemas de manera objetiva y sistemática. Porque va a validar o va a refutar hipótesis de manera estructurable y replicable también. Porque va a permitir lo que decía Brom, la formulación de leyes para poder entender mejor el mundo que nos rodea. Y va a validar una investigación como un conocimiento verdadero, libre de conceptos previos, de subjetividad, o de interpretaciones de otro tipo que no tengan que ver con la ciencia, personales, religiosas, de creencias, etc. No es esto lo que buscamos con la nociología. No es esto lo que buscamos con el conocimiento, o mejor dicho, con el estudio del conocimiento. ¿No es esto lo que queremos hacer con nuestros estudiantes? El poder saber cómo ellos aprenden y de qué manera voy a utilizar esas habilidades o esas áreas de oportunidad para poder potenciar su aprendizaje. Yo creo que sí, me parece pues sumamente fascinante. Voy a mandarles adjunto con este video en el grupo de WhatsApp las tareas para esta semana. Dejo este esbozo muy general porque también les voy a mandar material para que ustedes puedan concretarlo más, y enviaré también los archivos en PDF para que puedan completar su investigación de esta semana. Y pues ya saben que cada domingo hay que entregar tareas. Que pasen una excelente tarde, señoritas, y pues en yuxtaposición con el Día del Amor y la Amistad que fue ayer, les envío un fuerte abrazo. Ojalá que tengan un excelente fin de semana también y un regalito virtual para todas ustedes. Que pasen excelente tarde, señoritas. Muchísimas gracias.